Bueno, muy buenas tardes. El presente artículo se llama Profundidad del suelo y determinantes de cultivos de comunidades bacterianas bajo 10 sistemas de cultivos de biocombustibles. El presente trabajo fue realizado, o bueno, será presentado por Luz Herrera, Ailén Martínez, Ani Medina, Oscar Benítez y mi persona, Milton Martínez. Bueno, este es el artículo en la revista. Bueno, como introducción tenemos de que debido a las propiedades químicas y estructurales espaciales y temporalmente heterogéneas, el suelo es el entorno microbiano más complejo y diverso de la Tierra, siendo los microorganismos su componente biológico más abundante en este. Las bacterias del suelo son aquellas que llegan a desempeñar un papel fundamental, como el papel crítico en el ciclo biogeoquímico y son claves para el funcionamiento general del ecosistema. Está bien documentado de que la composición de la comunidad bacteriana del suelo es aquella que se encuentra influenciada por las propiedades del suelo. También tenemos la distancia geográfica, las especies vegetales y el uso o gestión de la tierra y el tiempo o el tipo, sin embargo. La mayoría de los estudios de la ecología microbiana dice de que el suelo se ha centrado únicamente en superficies y anteriormente estaban limitados mediante metodologías del perfil genético de bajas resoluciones. Por lo tanto, hoy en día o actualmente hay pocos conocimientos sobre la composición y la diversidad de la comunidad bacteriana del suelo y su diversidad en las capas más profundas de esta, que es aquella que reside una proporción significativa de la biomasa microbiana. Teniendo en cuenta esto, los biocombustibles son una alternativa sostenible a los combustibles fósiles y este tiene un potencial más para responder a las nuevas demandas de energía, o también se puede decir de que al tiempo son aquellos que proporcionan servicios de los ecosistemas, como puede ser en el secuestro de carbono, la mejora de la biodiversidad y la reducción de las emisiones, en este caso de gastos en efecto invernadero. Con lo consiguiente que ya se ha mencionado, se han realizado cambios en la microbiomasa del suelo. Mientras tanto, los microbios del suelo son aquellos que llegan a promover más que todo el rendimiento de las materias primas para biocombustibles directa o indirectamente, fijando así el nitrógeno atmosférico, como consecuencia aumentando la adquisición del fósforo, reciclando así fósforo también y reciclando algunos nutrientes con el fin de poder agregar o mejorar el suelo y suprimiendo las enfermedades, ya sean pues de las plantas, las zonas de las raíces, la composición de la comunidad microbiana del suelo se ve afectada más que todo por este tipo de plantas debido a la naturaleza anual. Bueno, en cuanto a la metodología, encontramos estos cuatro factores que son la colección de muestras, las propiedades del suelo que se tienen en cuenta, la extracción de ADN, el cual se hace amplificación por PCR y finalmente análisis estadístico. Se inicia con la recolección de muestras del suelo. Las muestras se recolectan pues, después de la cosecha de noviembre o se recolectó en el año 2013 y pues también se llevaron a cabo 10 sistemas del cultivo de biocombustible. Se denominaron desde el G1 hasta el G10. Estos sistemas de cultivo hacen parte del maíz continuo, de la soya en rotación y de la mezcla de gramíneas nativas, en donde se encuentran estas 10 denominaciones de G1 a G10. Y G1 corresponde a un maíz continuo, G2 corresponde al cultivo de maíz continuo más un cultivo de cobertura, G3 corresponde a soya en un maíz de rotación con maíz y asimismo un cultivo de cobertura. G4 corresponde a un a un cultivo de maíz en rotación y un cultivo de cobertura. Y así sucesivamente se hicieron diferentes mezclas entre cada uno de esos cultivos y se sacaron 10 caracteres, como por decirlo así. Bueno, anteriormente G2, G3 y G4 presentaban una rotación de maíz soya del 2008 a 2011. Y cabe resaltar que estos sistemas de cultivo fueron seleccionados para tener
una gama de diversidades de plantas, de cultivos y asimismo de insumos externos y de gestión. Bueno, luego de esto se tomaron 3 núcleos del suelo intactos de 2,5 centímetros de diámetro y de cada uno de una parcela específica con un equipo llamado Geoprobe 540 MT. Y luego se transportaron en un enfriador de 4 grados dentro de unas 3 horas. Posteriormente a esta recolección, se almacenaron allí hasta ya el procesamiento y esto fue dado pues dentro de aproximadamente una semana de la recolección. Bueno, posterior a esto, los núcleos de suelo que mencioné anteriormente se seccionaron en rodajas de 0 a 10 centímetros, de 10 centímetros a 25 centímetros, de 25 centímetros a 50 centímetros y de 50 centímetros a 100 centímetros en cuanto a los caracteres del G1, G5, G6 y G10. Cada sección del núcleo que se tamizó y esto, o sea, se tamizó para eliminar lo que es la raíz, las piedras y otros residuos que de pronto no iban a dejar obtener la muestra como tal. Y asimismo, bueno, estas 3 muestras que se tomaron de la misma parcela, a la misma profundidad, se combinaron en una sola y pues se hizo una muestra completa como tal, compuesta, perdón. Cada muestra compuesta de la que hablé anteriormente se dividió por unas porciones. Estas porciones se congelaron y asimismo, después de la congelación, se hizo la extracción de ADN, luego se hizo un secado al aire para el análisis de nutrientes y un secado al horno a 60 grados para el análisis total pues, de carbono y nitrógeno. Y pues de acuerdo a esto, entre muestras compuestas se llevaron a cabo 110 muestras. Asimismo, se usaron técnicas para determinar el contenido total de lo que es el carbono y el nitrógeno. Y esto se hizo pulverizando, quemando las muestras y teniendo en cuenta la profundidad del suelo como tal. Luego de esto, como mencioné anteriormente, se hizo la extracción de ADN y se hizo una amplificación por PCR y ya teniendo esta amplificación, ya se hicieron análisis estadísticos que pues determinaron las concentraciones que se encontraban, valga la redundancia, en el suelo como tal. Paso. Bueno, en cuanto a los resultados, bueno, ellos observaron las propiedades del suelo, eh, que las propiedades del suelo, las propiedades químicas diferían con la profundidad entre los sistemas de cultivo. Bueno, en la figura 1, se observa que las muestras se separaron a causa de la profundidad, lo que significa que no hubo una interacción entre el cultivo y la profundidad. Bueno, también describe que en los parámetros que encontraron físico-químicos en cuanto a carbono y nitrógeno totales del suelo eran muy bajos en la capa inferior en relación con la concentración superior. Asimismo, sucedió con las concentraciones de pH que diferían entre las distintas capas del suelo. En cuanto a las concentraciones de lo que era potasio y fósforo, fueron significativamente más altas en las superficies del suelo, mientras que las concentraciones de calcio y magnesio variaban su concentración en las profundidades. En cuanto a los parámetros que se relacionaban con los cultivos evaluados, en la gráfica también se presentan o se concluye que no hubo una diferencia significativa entre los suelos de maíz, de pasto varilla, miscanthus y pradera restaurada. Esto a unas profundidades profundas.
Entonces, por tanto, no se encontró que en estos, en los suelos de maíz, que eran los G1, las concentraciones de lo que era carbono, nitrógeno, pH, calcio y magnesio eran significativamente más bajas en comparación a otros sistemas de cultivos, como lo fueron el álamo, que fue el cultivo G8, mientras que el pasto varilla, que fue el cultivo G5, y el miscanthus, que fue el G6, pasto nativo G7, y pradera, que fue el G10, presentaron una concentración de potasio significativamente mucho más baja que los suelos de maíz. Bueno, en cuanto a las medidas de diversidad, se identificaron otros universales, las cuales fueron compartidas, donde se encontraron muestras de los 4 cultivos que fueron G1, G5, G6 y G10. Entonces, estas 4 muestras representaron el 31% del total de todas las fotos que presentaban una identificación de auto compartida. Adicional a eso, los suelos de las superficies contenían una mayor proporción, o sea, un 12% de votos que eran exclusivos, seguidos por la capa inferior, que fue de un 8%, mientras que las capas intermedias representaban la menor proporción, entre un 5 y un 6% de cada uno. Aquí se muestra también una comparación de los cultivos dentro de cada capa de suelo, en donde los índices de diversidad bacteriana fueron significativamente más bajos en los suelos de maíz que en los suelos de pasto o varilla, en la capa aproximadamente entre los 10 y 25 centímetros, por lo que los demás no se encontraron muchas diferencias marcadas entre los cultivos. Bueno, aquí cabe recalcar, o ellos resaltan los autores, que para todos los datos fueron combinados y los índices de diversidad bacteriana se asociaron fuertemente con el contenido total de carbono y nitrógeno del suelo. Bueno, en cuanto a las estructuras comunitarias, ellos lo que hicieron fue una ordenación de todas las muestras para los 4 cultivos muestreados a profundidad, que fueron los G1, G5, G6 y G10. Esto indicó que sus comunidades microbianas fueron moldeadas principalmente por factores asociados con la profundidad. Entonces, las profundidades de los sitios se correlacionaron significativamente con todas las variables ambientales que fueron medidas, que fueron especialmente carbono y nitrógeno. Y bueno, esta agrupación de cultivos fueron diferentes en lo que fueron en la medida de profundidad. También se encontró que el potasio se asoció positivamente con las muestras de maíz, mientras que el pH, el magnesio y el calcio se asociaron positivamente a otros cultivos. Bueno, en cuanto a la abundancia de los taxones, acá se encontró que los filos individuales fueron muy variables con la profundidad y entre los sistemas de cultivo. Estos también se correlacionaron significativamente con las propiedades del suelo, y el filo más abundante en las capas medias que encontraron fueron acidobacteria, así como verrucomicrobia y cloroflexi. También se encontró que hubo una abundancia relativa binomial de Taumarchaeta, la que fueron unas arqueas en profundidad. Bueno, yo voy a hablar sobre la discusión. La discusión sencillamente es la profundidad del suelo que determina los cultivos de la comunidad bacteriana bajo 10 sistemas de cultivo biocombustibles. Entonces, estos estudios, ellos observaron que había diferencias significativas de las comunidades procariotas del suelo y propiedades
del suelo, 4 profundidades de suelo, que son hasta 100 centímetros, y 4 sistemas de cultivo de biocombustibles, a diferencia de 10 cultivos de suelo cercano a las superficies en las 6 temporadas en la cosecha. Entonces ellos pudieron entonces tomar como indicador los factores estáficos cambiantes del suelo, como si fuera el carbono y el nitrógeno, a una profundidad muy importante, muy hasta cierto punto. Entonces se pudo hacer que una comunidad microbiana de los 4 sistemas examinados. Hicieron un indicador de análisis identificando género exclusivo y compartido, caracterizando los suelos diferentes cepas y suelos bajo diferentes cultivos en la misma profundidad. La disminución significativa de la diversidad alfa de los estudios previos utilizaron pirosecuenciador, observaron que la comunidad microbiana es basada a unas distancias unifrac, que viene siendo los sitios en una parte horizonte de la superficie. De hecho, esos estudios fueron muy variables a muestra dentro de una cepa basada a una distancia unifrac, generalizadas mayor en los suelos superficies de más profundo en la mayor de los casos. Esta profundidad de suelo fue asociada a los cambios con una comunidad que parece extraordinaria, a una aproximada a 50 centímetros, y la comunidad vuelve a ser menor, con una mayor filogenética, a un aumento, una distancia física en el suelo. Entonces, los pocos profundos y desnutridos utilizaron un compuesto con una cepa de profundidad y más bien utilizando el carbono y el nitrógeno altamente corrosionado a cambio de una comunidad microbiana con una propiedad del suelo, y agregando el nitrógeno total en el suelo, con una capacidad de retención de agua, y así deteniendo así el líquido de agua, y puedes variarlo en el horizonte, afectando la proporción que es la capacidad de profundidad. Entonces, bajo el rendimiento de esto, de 50 a 100 centímetros, se generalizó efectos como una comunidad especial, ¿verdad? A 0 a 10 centímetros, y de 10 a 25 centímetros tuvieron mayor composición e infraestructura. Tanto así que en la gráfica se ve que hay una diferencia muy grande en la estructura de la comunidad bacteriana en los suelos profundos, en el A, y una cultivo en la misma profundidad del B y el E. Tanto así que dentro de esos mismos pueden alcanzar una extensión similar a los pueblos superficie de aspersión en los miles de kilómetros, junto a una profundidad de suelo que integra los gradientes ambientales. Siguiente, por favor. En esta se vio que aquí hay una abundancia de una clase bacteriana dentro del mismo suelo, con una profundidad que no se vio muy bien muy afectada. Y los factores de error son de a medida de la diversidad estándar, respectivamente a las que indican la mayor agrupación por parte de NOVA, una mayor profundidad de cultivo y más detallada, y a las clases, así como la comunidad de las propiedades del suelo que se encuentran en este gráfico. La comunidad que está en diferentes partes de la parte microbiana. Siguiente. En esta gráfica vemos que la parte de la generación de indicadores es significativamente mayor a 0,1, que está el suelo bajo, a unos cultivos combustibles de la profundidad, que indica que la barra
es abundante relativamente a la formación de casi género indicador, mientras que el tamaño de cada círculo representa el valor indicador que es la fuerza de acción de la asociación de un género específico, de una diferencia de cultivo que es de 0 a 25 no caracterizado, y puede ser definitivamente caracterizado por un valor de 0 a 75. Esto quiere decir que fuertemente caracterizando con la información taxonómica y los valores indicados de P y valor de Q, que esto forma los genes indicadores de cada proporción en un aspecto de iluminación, enviando así el oxígeno a la formación que se puede dar los resultados. Siguiente. Bueno, para concluir, sabemos que la profundidad del suelo es responsable de los cambios de las propiedades biogeoquímicas, edáficas y estructurales del suelo. Esto es un factor importante en la configuración de la estructura de la comunidad bacteriana en una amplia gama de sistemas de cultivo. El tipo de cultivo fue un factor secundario y fue significativo a profundidades de suelo por encima de 50 centímetros después de 6 años, con efectos de switchgrass más profundos. Los patrones de distribución de filos y las clases de bacterias individuales a lo largo de los gradientes de profundidad y bajo diferentes cultivos reflejan sus nichos ecológicos con disponibilidad de carbono y nitrógeno, pH y otros factores ambientales potenciales que probablemente impulsan las abundancias relativas. Por lo que podríamos decir que un factor importante en la configuración de la estructura de la comunidad bacteriana bajo una amplia gama de sistemas de cultivo fue la profundidad del suelo. Esto como un indicador de los cambios en las propiedades biogeoquímicas, edáficas y estructurales del suelo. Sin embargo, cabe resaltar que los patrones de distribución de filos bacterianos individuales y las clases a lo largo del gradiente de la profundidad y bajo diferentes cultivos reflejan sus nichos ecológicos. Con disponibilidad de carbono y nitrógeno, pH y otros factores ambientales potenciales, como ya lo he mencionado, que probablemente estos impulsan y tienen mucho que ver en las abundancias relativas. Para concluir y en general, la agricultura sostenible requiere que aumentemos el secuestro de carbono dentro de los suelos o al menos conservemos el carbono ya presente.